Las filtraciones de Spider-Man se están volviendo muy preocupantes. He-Man es uno de los peores fracasos del año y las preventas de Supergirl son algo prometedoras. Recuerden activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. Brand New Day es para muchos la película más esperada del año. Al fin y al cabo, Spider-Man es el héroe más popular de Marvel y aquí veremos a Spidey con un traje más clásico enfrentando a una galería variada de villanos. Pero ¿quién hubiera dicho que el villano más fuerte al que se estaría enfrentando la araña es al de las filtraciones? Las cuales no solo ya se están saliendo de control, no solo es de las peores olas de filtraciones en la historia de MCU, sino que bien podría matar la película en el peor de los casos. Hace unos días se anunció que el día 17 de junio habría un fan event donde se soltaría el nuevo y esperado tráiler de la película. Pero, oh sorpresa, ese nuevo y esperado tráiler ya está en internet. En HD. No, bueno, más bien, se filtraron como 3 versiones diferentes del tráiler, imágenes en HD y bastantes spots y un madrero de material promocional. ¡Qué hermosa! Sony, ¿qué pedo? Al hablar sobre Avengers Doomsday he hecho muchas veces el chiste de que se han perdido los valores tradicionales y que ya casi no hemos tenido filtraciones de trailers grabados con papas en eventos. Pero en lo que a Sony respecta, estas filtraciones verdaderamente son el pan de cada día y en cada nuevo estreno del Arácnido se ha visto una filtración en uno u otro nivel. Y no como lo era con Avengers, con trailers grabados desde eventos con público, sino filtraciones directo de la producción. Recordemos que con esta misma película ya se había filtrado también el tráiler pasado, que después en Sony tuvieron que retrabajar haciendo de la carga más pesada a los trabajadores de VFX. Antes de eso se tuvo la filtración del tráiler sin terminar de No Way Home, que tuvo como consecuencia que adelantaran el estreno del mismo, y aún antes de eso estuvo la infame ola de filtraciones como raíz del hackeo que tuvo Sony hace ya varios años, lo cual golpeó muy fuertemente a la empresa y que ocasionó que se terminara cancelando la película de los 6 siniestros de Andrew Garfield. Aunque bueno, ese fue un caso muy particular porque hubo muchas implicaciones políticas detrás de ese ataque. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Acaso Sony simplemente tiene la peor ciberseguridad de todos los estudios cinematográficos? ¿Acaso hay un compa que tiene todos los archivos importantes en su computadora y a cada rato anda cliqueándole a los anuncios de mamás solteras en tu zona quieren conocerte? Pues no necesariamente. Al menos no en Sony, pero yo creo que sí en HBO. Ahí sí la cosa está para llorar porque se desfiltran las cosas en 4K. La realidad es que simplemente algún compa que trabaja dentro de la empresa decide hacer la maldad de violar su contrato de confidencialidad y compartir con el mundo la información que solo un grupo selecto debería de tener. Los motivos: algunos aseguran que Sony no tiene mejor trato o pago con sus empleados y que por esto algunos en protesta deciden jugarles chueco afectando a la empresa filtrando estos materiales. Y lo que pasa es que al trabajar en un tráiler hay muchísimas personas involucradas: compositores, editores, artistas de VFX, de motion graphics y un largo etcétera, por lo que se tiene un gran intercambio de archivos y muchas versiones distintas de lo que terminará siendo un mismo avance. Como muchas personas suelen tener acceso a estos materiales, es protocolo que se exponga a alguna marca de agua. Así, si se termina filtrando, pues mínimo saben quién fue el güey. Y como les dije, en algún momento alguna de estas personas toma la decisión de agarrar su parte del proyecto y soltarlo en internet. Es importante saber cómo suele funcionar el tema de los insiders, pues muchas veces las páginas de noticias tienen fuentes anónimas, las cuales chambean dentro de estas mismas empresas y que suelen cambiar información por un pago de una u otra manera. Al momento que un avance filtrado llega a internet, todos salen corriendo a presionarle a sus fuentes que desuelten lo que tienen, haciendo que esto lleve a la filtración de otros distintos materiales. Pero lo que está sucediendo con esta película ya es a otra escala y tiene pinta de que puede volverse mucho peor, ya que hay en internet circulando un fuerte rumor de que existe un corte completo sin terminar de la película que la banda ha estado intentando vender. ¿Qué? Y esto por $450. ¡Qué chingados! Así de jodida está la economía, así de jodido está el hambre, ya mejor también mete un bolillo a la cotización, car. Esto es algo que muchos medios han salido a compartir y esperemos que se quede como un rumor y no sea cierto, porque no tienen idea de las implicaciones que tendría que se filtre un mes antes una película de Spider-Man al estilo de Avatar: La leyenda de Aang. Como les dije cuando se filtró esa película, más allá de la pobre empresa multimillonaria, pues esto solo terminaría por llevarse a la burger a todos los artistas detrás de esta producción. Probablemente ustedes no lo sepan, pero en su momento esto sucedió con la película de Wolverine X-Men Orígenes. Por allá de 2009 se filtró un corte sin terminar en HD un mes antes del estreno y fue un caos total. El archivo se descargó 5 millones de veces, el FBI se involucró, el güey que lo hizo se fue al tambo y ahora eso pasó en 2009 cuando probablemente la mayoría de los que están viendo este video aún ni sabían entrar al internet y en general el planeta no estaba tan crónicamente en línea. Con la película de Avatar el archivo se vio más de 15 millones de veces en sus primeros días. ¿Saben lo que pasaría
con Spider-Man, el superhéroe más popular de todos los tiempos en el grandísimo 2026. ¿Saben el nivel de desastre que sería esa madre? Yo creo que en Sony preferirían vivir de nuevo el fracaso de Kraven el Cazador 5 veces a que eso suceda. Pero sí, así como en el caso de Avatar el principal responsable es Paramount, pues aquí Sony tiene toda la culpa. Y en general es otra de esas cosas que se suman a cómo la marca ha maltratado al personaje en estas últimas décadas. Sí, sin contar Sony Animation, ya saben que siempre tengo que hacer esa aclaración. Ya cuando este tipo de cosas pasan a cada rato de la misma forma en el mismo lugar es porque algo están haciendo demasiado mal. No solo casi arruinan la película queriendo meter a John Watts y otra trama multiversal, no solo le siguen metiendo el pie al personaje metiendo trabas legales para que no salga con otros personajes, sino que la promoción de la película la tratan como un pinche juego de niños. Pero bueno, como el evento del tráiler ya se confirmó para el día 17, pues básicamente en Sony están agarrados de los huevos sin poder adelantar el tráiler o atrasarlo para hacer uno nuevo. Verdaderamente esperemos que toda esta situación del corte de la película sea una falsa alarma y esa cosa no exista, porque inmediatamente se convertiría en el peor desastre de todo el UCM. Si yo les digo He-Man, ¿en qué piensan? ¿Acaso en el momazo donde es gay y canta el rolón de o en el otro momazo donde es gay y dice que le gustan las chicas? Bueno, si la respuesta es sí a cualquiera de estas dos opciones, ustedes son el ejemplo perfecto de por qué una película de He-Man con 200 millones de presupuesto tal vez no hubiera sido la mejor idea. Acaba de estrenarse Masters of the Universe, cinta dirigida por el GOAT de los Nepo Babies, que lo único que hace con la fortuna familiar es sacarse películas bien chidotas. Y desde antes que llegara esta película a salas, muchos ya apostaban a que se trataría de uno de los más grandes bombazos del año. Este 2026 la verdad es que se ha tenido una taquilla muy pero muy sólida, y si bien ha habido uno que otro tropiezo con películas a las que les debió haber ido mucho mejor, pues muchas cintas originales han tenido números excelentes, que sumados a películas con una fanbase establecida como El Diablo Viste a la Moda, Michael y Super Mario Galaxy, resultó en mucho dinero y la prueba viva de que los cines siguen vivos. Pero todo lo que sube tiene que bajar de vez en cuando, y en este caso le tocó bajar a He-Man. La cinta presenta una reimaginación de estos personajes clásicos, pero que a diferencia de las adaptaciones de los 2000 y hasta el 2010 que buscaban hacer todo serio y oscuro en un intento de apelar a las nuevas audiencias, pues aquí se fueron full a lo ridículo, abrazando los colores y personajes distintivos de la caricatura y claro, los juguetes. Sin embargo, algo que los estudios tienen que aprender constantemente y a la mala es que no todas las franquicias tienen lo necesario para hacer lo que en su momento fue el MCU, especialmente en estos momentos cuando ni el MCU pudo ser lo que fue el MCU. Aunque hay personajes, series e historias que pueden ser adaptados con una gran calidad, pues no todas pueden tener una película con cientos de millones en su presupuesto y volverse éxitos totales. Si bien es cierto que la nostalgia vende muchísimo, no toda la nostalgia vende igual y hay que saber bien cómo y a quién venderle ciertos proyectos. Por ejemplo, Playmobil es una marca de juguetes muy querida con la que muchos crecieron. ¿Quién fue a ver la película de Playmobil? No me acabo de inventar esa película, existe y hasta sale Anya Taylor-Joy. La cosa con He-Man es que a diferencia de un juguete como Barbie o de personajes como las Tortugas Ninja que siempre han sido relevantes o conocidos por distintas generaciones, el peak de He-Man ya pasó. Sí, han habido series exitosas, She-Ra pegó bastante, pero al público en general lamentablemente le dejó de importar tanto este compa. El público objetivo de estos personajes son generaciones más arriba, y a diferencia de lo que muchos creen, el demográfico que más está yendo al cine actualmente son los jóvenes generación Z o alfa, mientras que los adultos de mediana edad para arriba están yendo cada vez menos y menos. Y si el público mayoritario conoce a tu personaje como el güey del momazo, pues eso no es muy favorable para la venta. Aún peor si no pones como tal el pinche nombre de He-Man en el título, güey. Masters of the Universe debutó con un pésimo total de 54 millones de dólares a nivel mundial, no a nivel doc, a nivel mundial, quedando muy por debajo de los 200 millones de dólares que costó producirla sin contar los gastos de publicidad. Y ahí está parte del problema. ¿Cómo le vas a meter 200 millones a una propiedad tan pero tan poco segura? Y en efecto, de ese fin de semana solo 4% de la audiencia eran alrededor de los 12 años, 57% arriba de los 35 y 36% arriba de los 45. O sea, sí, la mayoría chavorrucos, y como les dije, eso ya no puede sostener una taquilla. En general, la película ha tenido opiniones positivas mixtas, o sea que muchas personas son muy positivas pasando de pues está cotorra a loco, al chile sí está muy buena la película, tienes que ir a verla. Pero aún con estas críticas, los números sí son demasiado bajos y por la forma en la que se suele comportar la taquilla, está muy complicado que logre remontar y recuperar su presupuesto en su corrida en salas. Y
Digo recorrido en salas porque, aunque las cosas pintan mal, pues el estudio se está mostrando bastante positivo, porque la película fue producida por Prime Video, o sea que eventualmente llegará a la plataforma de streaming de forma similar a lo que pasará con Proyecto Hail Mary, y se reporta que Amazon tiene mucha fe en que la película recupere sus gastos rompiéndola en streaming. No solo eso, sino que las ventas de mercancía son muy altas y la película está en el número 1 de preventas de DVD y Blu-ray. Tal vez como la película fue hecha para tu papá, están apostando a que esta sea vista en el peak de la experiencia de tu papá, o sea poniéndola al azar en un domingo para verla parado frente a la tele con las manos en la cintura. O tal vez es cierto ese rumor de que Jeff Bezos es bien fan de He-Man y que por eso le soltó una la nota. Así que si eres fan de He-Man, yo que tú rezo para que esa sea la razón, porque así tus secuelas están aseguradas. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Y hablando una vez más de taquillas, tenemos el tremendo exitazo que apunta a ser la nueva película de Scary Movie. Bueno, más bien que ya lo es. El regreso de esta saga en sí tenía muchas implicaciones, pues además de tener nuevamente este tipo de película parodia en el cine, estaba el hecho de que el género del terror ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Hemos tenido muchas nuevas películas icónicas, hemos visto el surgimiento del llamado terror elevado, se tienen muchos tropos y clichés nuevos. Vaya, desde que se anunció la nueva entrega sabíamos que había muchísimo de dónde agarrar. Sumado a esto, algo en lo que se estaban apoyando bastante al vender la película era cómo no se iban a guardar nada, cómo este iba a ser el humor negro, incorrecto, vulgar, ofensivo. Llora en Generación de Cristal no entienden mi humor. Para decepción de bastantes, las opiniones que salieron de la cinta pues mencionaron que el humor no se esforzaba mucho y se limitaba más bien a referenciar películas, así como los chistes rancios de The Big Bang Theory, que no eran chistes y solo eran personajes diciendo nombres de IPs. Respecto a todo el tema de este sí es el humor de antes, pues muchos comentaron que estos chistes funables se sentían pues demasiado forzados y que tenían la misma energía que ese compa que dice a ver si no me fundan por decir eso, antes de echarse el chiste más XD que has escuchado. Pero bueno, si eres fan de la franquicia, lo más probable es que igual hayas disfrutado porque la saga jamás ha sido bien recibida. Lo que sí se aplaudió mucho fueron las participaciones de Anna Faris y Regina Hall en sus papeles de Cindy y Brenda, pero también hubo muchas quejas de que no les daban suficiente reflector por enfocarse más en los hermanos Wayans. Y claro, es entendible que estos cuates quisieran su espacio en el reflector después de no salir en las últimas películas, pero simplemente no tomaron todas las decisiones correctas. Previo al estreno, y por previo me refiero a meses y meses antes de febrero, Marlon Wayans salió a decir que si Scary Movie tenía éxito, entonces traerían de vuelta a los éxitos. Esto con una secuela de ¿Dónde están las rubias y las colegas del barrio? Asimismo, seguido a los exitazos que han sido recientemente cintas como Obsession y Backrooms, el mismo Wayans salió a decir que en las secuelas se verían referencias y chistes de estas películas. Originalmente, estas declaraciones fueron durante las alfombras y ruedas de prensa, por lo que muchos hicieron burlas respecto a que no se tendría una secuela después de las críticas tan pésimas que estaba recibiendo, pero está lejos de ser eso porque más allá de la calidad de la cinta, si les gustó o no, la verdad es que con tan solo su primer fin de semana la película ya es todo un éxito. Scary Movie 6 recaudó en su primer fin de semana poco más de $100 millones, siendo así el mejor estreno de la franquicia, y con un presupuesto de nomás 30 millones la película ya lo triplicó. Seguramente ya cubrió sus costos de mercadotecnia, de forma que todo a partir de aquí es ganancia, e incluso si tuviera una caída desastrosa en su segunda semana, incluso si la gente la hubiera odiado y le dijera a todos que no la fueran a ver, incluso si quemaran todas las copias, pues ya con esto están en números verdes. Por lo que en las semanas siguientes, conforme este número siga subiendo, solo terminará de cimentar la película como un éxito, seguramente volviéndose la más taquillera de la saga y trayéndonos un renacimiento de los hermanos Wayans en el cine para bien o para mal. Pero esperemos mínimo cumplan su palabra y la confirmación de Dónde están las rubias 2 sea real. Pero ¿a ti te gustaría ver esta secuela? ¿Supergirl será éxito o fracaso? Esa es la pregunta que muchos se han estado haciendo con el estreno tan cercano de la segunda película del nuevo universo de DC, protagonizada por la Mujer de Acero, la Mujer del Mañana y desde que la interpreta Millie Alcock, la mujer de mis sueños. Esta misma pregunta seguro se está haciendo James Gunn poniendo las piezas en su lugar para el futuro de DC Comics en el cine, futuro en el cual se espera que Supergirl sea una pieza clave, así que con buena razón seguro anda bien preocupado por el posible desempeño en taquilla. Aun cuando Superman fue todo un fenómeno cultural el año pasado y alcanzó números muy favorables en taquilla, pues estos no fueron tan altos como muchos hubieran esperado, por lo que si bien se esperaría que con el gran recibimiento de la película esta suerte de spin-off volara por los cielos y recaudara un criptón de dólares, pues la realidad está mucho más incierta, con algunos incluso apostando que Supergirl podría ser una decepción de taquilla este verano. Y es que ni modo, siempre tiene que haber una que otra. Con el conocimiento de que la cinta en solitario de este personaje adaptaría un cómic tan bueno, había quienes salían a decir: me la juego, Supergirl será mucho
mucho mejor película que Superman, pero con los primeros vistazos que se dieron las expectativas pues bajaron un poco al ver que esta película no se veía tan diferente a otras películas con ambientaciones similares y genéricas, y aún peor que desechaba casi por completo la identidad visual que hace tan especial a la historieta original. Recientemente han salido un par de avances de Supergirl a los que se les da un foco al personaje de Superman, como para decir, ey mano, ¿te acuerdas de Superman? Sí, ¿verdad? ¿A que no está bien chido ese güey, punk rocker y Starman y todo eso? Ese güey también sale acá, espera, no te me vayas. Y no solo eso, sino que entre los nuevos avances también se han visto un poco más de las escenas de acción de la cinta, las cuales prometen bastante. Y cosas como esas hicieron que muchos se emocionaran estas últimas semanas, muchos con un asterisco, porque ya sabemos que la gente de internet no siempre es el reflejo del público en el mundo real, porque sí, recuerden que el éxito de una película no se mide en cuántos randoms hablan de ella en Twitter, sino en que tus papás, tus compañeros de la chamba y hasta tus primos sepan de la existencia de la película y digan, no pues, habrá que ir a ver al cine. Al inicio se soltaron hace unas semanas las primeras estimaciones de taquilla para Supergirl, las cuales no fueron tan alentadoras, con predicciones de una apertura de mínimo 55 millones de dólares tan solo en la taquilla estadounidense, quedando muy por debajo del estreno de Superman. Sin embargo, estas estimaciones se dieron únicamente tomando en cuenta el conocimiento del público general respecto a la cinta, es decir, que las personas sepan que se va a estrenar. Ahora, esto fue al inicio. Lo que sorprendió la semana pasada fueron las preventas que tuvieron números bastante por encima de lo esperado, superando expectativas y haciendo que muchos apostaran por un estreno de hasta 80 millones en Estados Unidos. Sí, porque sorprendentemente hasta se cayó la página de AMC el día que salieron los boletos. El sitio Global Box Office, tomando en cuenta esos datos, recupera el estimado original y sitúa la cinta ahora en un rango entre 57 y 77 millones. Algunas comparaciones que se están usando para tener esas estimaciones son las películas como Los Cuatro Fantásticos, Quantumania y Capitán América 4, pues en sus primeras horas de venta Supergirl logró recaudar desde el 60 hasta el 92% de lo que estas películas vendieron en todas sus preventas, pero pues siguen siendo películas que fueron fracasos entre medianos y rotundos. La verdad es que la situación puede que pinte mejor de lo que se ha esperado, pero todo siempre va a depender de la recepción y del boca en boca. Bueno, a menos que sean casos como los de He-Man, hermano, ahí sí nadie te levanta. El año pasado Superman tuvo unas grandes piernas en taquilla a lo largo de las semanas gracias a esto, y también su estreno en compra y renta fue masivo con números equiparables a los de películas fanservice como Deadpool y Wolverine. Supergirl podría armarla duro si la película es genuinamente buenísima y no otra película genérica de superhéroes, que por cierto se ve que el estudio le tiene mucha fe porque han estado haciendo funciones de prensa 3 semanas antes del estreno y también el embargo de crítica se libera días antes. Esperemos que eso sea cierto y que la película también sobreviva a los estrenos de Spider-Man y Toy Story 5. Hermano, sí está cabrón el pedo. Pero bueno, si tú también quieres que ese corte de Spider-Man no exista o que Supergirl no sea un fracaso, ya saben lo que tienen que hacer. Así es dejar tu like y suscribirte, que está 100% comprobado por testimonios verídicos que te mejora la vida al instante. Los amos se cuidan. Chao.